Igualmente. interesado en los avances que estás encontrando. Me imagino que la pandemia te ha afectado mucho en los planes, ¿no? Bueno, sí, hubo que paralizar buena parte de los planes, pero bueno, ya yo sé que con el favor de Dios en algún Mm. momento echaremos Tienes que adelante abrir el otra vez. micrófono. Tienes que hacerle así, si Bien. no, no te va a parar. Buenas tardes para todos, profesor David. Buenas ¿Sí? tardes para todos. Profesor Ruiz. Comenzamos. Sí, 3 de la tarde. Por favor, apaguen sus micrófonos y cámaras para dar inicio. Pues sí, ellos ya comenzaron. Bueno, buenas tardes. Estamos conmemorando los 70 años de la expedición franco-venezolana que encontró las fuentes del Orinoco y vamos a presentar el libro El misterio de las fuentes, de la escritora Julieta Salas de Carbonell. En primer lugar va a tener el derecho de palabra el doctor Benjamín Echarifker, químico, científico, profesor universitario, gerente de las universidades públicas y privadas, rector de la Universidad Simón Bolívar y desde 2011 rector de la Universidad Metropolitana. Con ustedes, pues, tiene la palabra el ciudadano rector Benjamín Echarifker. Bueno, muchas gracias, profesor Ruiz Chatén. Encantado de estar en este muy importante evento de presentación del libro El misterio de las fuentes, la saga del Orinoco, de Julie de Carbonell, que realmente es un libro excepcional. Es un libro, primero que todo, muy bien escrito, muy divertido, pero además de divertido, pues por supuesto informativo, porque hace un recuento muy completo de muchos aspectos, tanto los aspectos formales como también los aspectos que tienen que ver con una expedición de esa naturaleza, bueno, de esa expedición franco-venezolana que hace ya 70 años que se están cumpliendo, llegó hasta las fuentes del Orinoco, descubrió las fuentes del Orinoco, le dio, digamos, realidad formal a ese evento geográfico que todo el mundo pues sabía que en algún lugar estaba, pero que había que llegar a él. Y es realmente una obra que bien vale la pena destacar. Vale la pena destacarla, como digo, por su contenido, pero también por su significado. Nos reconecta con Venezuela, nos hace más conscientes de lo que es nuestra geografía, pero también no solamente el aspecto geográfico, sino sobre todo el aspecto también antropológico. Nos reconecta con la vida en una Venezuela que la mayoría de nosotros no conocemos, porque no hemos tenido esas experiencias, la gran mayoría de los venezolanos, pero que es una realidad viva para un sector muy importante de nuestra población, si bien no mayoritarios, si bien pueden ser minoritarios en cuanto al número, pero no en cuanto a su importancia antropológica y su importancia histórica. Yo quiero simplemente, bueno, destacar que nuestra ignorancia acerca de lo que ocurre a todo lo largo del Orinoco es tremenda. Nosotros no conocemos la historia en general de los habitantes originarios de lo que hoy en día es Venezuela. Y este libro de alguna manera pues nos estimula a ese conocimiento. Yo creo que en las universidades, en el sector académico en general, tenemos una deuda con hacer mejores investigaciones acerca de esa realidad cultural, de la cual, reitero, sabemos muy poco, no conocemos realmente los detalles de lo que fue la vida en nuestro país antes, digamos, de la llegada de los europeos. Y en particular quiero destacar que recientemente se han venido describiendo la existencia de arte prehistórico, prehispánico, de antigüedad comparable al de las cuevas de Altamira, y que nos hacen repensar un poquito la historia de la población de América en general, de América Latina en particular, y de Venezuela. En Colombia, que también en la selva amazónica colombiana, pues se han encontrado pinturas bueno, que
que describen lo que eran las actividades de caza, de megafauna que existió en estas latitudes mucho antes de la llegada de los europeos y que realmente nosotros no estamos conscientes de todo eso. Así que, de alguna manera, bueno, este libro nos hace reflexionar sobre esa deuda que tenemos en el sector académico venezolano para conocer mejor nuestra identidad. Bueno, no quiero extenderme mucho en esto, simplemente felicitar a Julieta Salas de Carbonell por este magnífico libro, muy bien documentado, con fuentes muy diversas, pero por supuesto con fuentes muy directas que provienen de su relación personal con uno de los protagonistas de esa expedición, nuestro muy bien recordado doctor Carbonell, Manuel Carbonell, que fue ministro de Educación, fue miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, fundador de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia, FUDESI, y que ha dejado pues una gran huella en todos nosotros. Así que muchas gracias, Julieta, por la entrega de este libro. Las más cordiales felicitaciones para nosotros en la Universidad Metropolitana. Es realmente una celebración el poder participar en este evento de presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano rector. Se agradecen sus palabras. Se agradece también la brevedad, ¿verdad? Siempre muy importante que el evento no se prolongue en exceso. Muchas gracias, en verdad. Palabras sentidas, profundas, pero a la vez breves palabras. Muchas gracias. El doctor Horacio Bior Castillo es antropólogo y es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Tiene pues el derecho de palabra el doctor Horacio Bior Castillo. Buenas tardes, ¿se escucha? Perfectamente. Gracias. Se me informó que tenía unos 20 minutos aproximadamente para hablar, ¿verdad? Reconfirmo eso. Sí, cómo no. Excelente. Perfecto, gracias. Señor rector, señoras, señores autoridades, doña Julieta Salas de Carbonell, doña Milagros Matagil, don Esionheber Álvarez, señoras, señores. Quiero agradecer en primer lugar la amable invitación y gentileza de doña Milagros Matagil y Esionheber Álvarez Arias de la editorial Ítaca, que ha tenido el acierto de hacer esta nueva edición del extraordinario libro de Julie Carbonell, El misterio de las fuentes, la saga del Orinoco, para decir estas palabras. Tengo para ello solo dos méritos. El primero es mi pasión infantil, no solo por los orígenes, sino por la intensidad con que siempre la he tenido por Guayana. Pasión que quizá venga de tiempos muy antiguos, poco precisables, y que aún hoy en la madurez no solo subsiste, sino crece. El otro mérito sería mi cariño enorme a Julie Salas de Carbonell, heredera de una tradición intelectual y de interés etnográfico de gran significación en la historia de la antropología venezolana. Mi cariño también al inolvidable doctor Luis Manuel Carbonell, director que fue del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en cuyo centro de antropología presto mis servicios. Comentar este libro es una verdadera aventura, como también lo son esas regiones fabulosas por muchos motivos de las cabeceras del Orinoco y acaso de la Guayana entera. Resulta sorprendente que aún hoy, en pleno siglo XXI, perduren tantas percepciones fantasiosas sobre Guayana y, por supuesto, y quizá con más razón, de la Parima. Casi podemos estar hablando de los prejuicios
y primeras visiones que tuvieron los primeros viajeros europeos a finales del siglo XV y durante el XVI, entre ellos el propio Colón, que quizá no erró al considerar que estaba cerca un paraíso, no el que él pensó, sino otro de selvas, tepuyes, ríos e idiomas ancestrales, y Sir Walter Raleigh, que contribuyó a propagar percepciones fantásticas sobre la Guayana. Esas lecturas de los complejos paisajes guayaneses se hallan incluso en libros posteriores, ya del siglo XVIII, como por ejemplo, y a pesar de una visión más serena, en el Orinoco ilustrado y defendido del jesuita José Gumilla, con incertidumbre sobre algunos temas relevantes, como por ejemplo la interconexión fluvial entre los grandes ríos de la enorme isla continental de la Guayana. Hubo que esperar hasta la expedición del también jesuita Manuel Román, que partió de Cabruta en 1744, un lugar apartado del sur del hoy estado Guárico y que en aquel momento era una misión de los jesuitas. Atrevida porque se salía de los territorios asignados a la labor misionera de la Compañía de Jesús, para terminar encontrándose con jesuitas también, hermanos de religión, como se diría en el lenguaje eclesiástico, pero de habla portuguesa, que habitaban cerca del raudal de San José de Cachoeira, en pleno curso medio del Río Negro, hoy Brasil. Después llegaría la expedición de límites para fijar los linderos entre las posesiones españolas y portuguesas y evaluar el estado de la tierra, para usar palabras de la época. Otro hito bibliográfico es el extraordinario libro en 4 tomos, Ensayo de Historia Americana. Su autor, el también jesuita Felipe Salvador Gille, intenta aclarar prejuicios e ideas preconcebidas sobre la región. Se trata de la obra colonial de mayor relevancia etnográfica y lingüística, geográfica y botánica sobre el Orinoco. Más tarde tendríamos el extenso relato del apresurado viaje de Alexander von Humboldt, quien llegó hasta la boca del Padamo y que luego Francisco Michelena y Rojas, minucioso conocedor de la geografía del Alto Orinoco, se atreviera a corregir y precisar. Aún así, tenemos otros interesantes trabajos como los de Theodor von Grünberg y Martín Matos Arbelo, ya a principios del siglo XX, que contribuyeron a un conocimiento más amplio de la región. Luego, permítanme un salto en el tiempo, libros posteriores a la expedición comandada por el mayor Rísquez Iribarren, como Uriji Jame y de la doctora Inga Steinborg de Goetz, quien visitó las cabeceras del Orinoco en la temprana década de 1960, y el extraordinario libro por su documentación de primera mano, sus precisiones etnográficas, amplísima fundamentación documental y bibliográfica e ilustraciones, que es Illuey Teri, 15 años entre los Yanomami, del padre Luis Coco, misionero salesiano que vivió en aldeas Yanomami, especialmente en Santa María de los Huaycas, como él mismo llamó a la misión que fundó con el padre Bombecchio en la boca del Ocamo, hoy un poco más arriba de donde estuvo el primitivo asiento de Santa María, que una inundación del río afectó considerablemente en 1966, está la misión de Ocamo. Otro libro extraordinario como pocos es Yo soy Napu Yoma, el extraordinario relato de Elena Valero, la niña de ascendencia mestiza y yeral, raptada en su adolescencia por Yanomamis, y quien se casó sucesivamente con 3 Yanomamis y proporcionó al padre Coco, a los salesianos y al mundo invaluables informaciones sobre los Yanomami. Fue su primera etnógrafa y precursora del enfoque que hoy llamaríamos etnografía. Luego están los estudios del estadounidense Napoleón Chagnon, que contribuyó a divulgar imágenes etnográficas de violencia, y del francés Jacques Lissot, quien vivió largamente entre los Yanomamis de Venezuela. También destacan los trabajos de la doctora Hortensia Caballero, entre muchas contribuciones que no puedo mencionar en este momento debido a la brevedad. Tantos trabajos y la acumulación de conocimientos no han impedido que un atrevido periodista osara hacer una lectura apresurada de la historiografía y la literatura, tanto biomédica como antropológica, y escribiera una confusa y distorsionada obra de periodismo amarillista titulada Oscuridad en el Dorado. Las primeras visiones legendarias del Dorado,
la laguna de Manoa y las riquezas inconmensurables de la Parima siguieron presidiendo la percepción de esos espacios guayaneses u orinoco-amazonenses. Si vamos al campo de la literatura, daría la impresión que aún falta mucho por recrear, pese a obras extraordinarias como El soberbio Orinoco de Julio Verne, Tierra Nuestra de Samuel Darío Maldonado, Canaima de Rómulo Gallego, Balatá de Francisco de Paula Páez, obra poco conocida, y la prosa exquisita del Tiempo perdida de un Carpentier enamorado y deslumbrada por el paisaje guayanés, así como la novela fantástica de Sir Arthur Conan Doyle, El mundo perdido. También destacan las novelas de Miguel Ángel Pereira con un profundo enfoque histórico. Como se dijo una vez de Barlovento en el estado Miranda, Guayana quizás sea todavía una gran novela que convoca a muchos novelistas y poetas. Lo digo con humildad frente a mi queridísima y cada día más admirada Milagros Matagil, que habita, y ella lo sabe, todos los resquicios de mi corazón. Hay pues muchos prejuicios y muchas visiones distorsionadas sobre el Orinoco y Guayana, aún hoy cuando se intenta destruir la región con la presencia desoladora de los mineros desaforados y amparados, que es lo peor, por el llamado arco minero del Orinoco, y la presencia preocupante y maligna de grupos relacionados con guerrillas y narcotraficantes. Es pues deplorable que no conozcamos suficientemente la tierra guayanesa y el Orinoco y su historia, que también deslumbró a Enrique Bernardo Núñez en su relato homónimo. Es igualmente grave la destrucción de Guayana, donde se ubica la mayor diversidad biológica y su consustancial diversidad sociocultural y lingüística, sus pueblos, sus gentes. Guayana no solo tiene una importancia patrimonial y ecológica que coloco en primer lugar, sino también económica, a pesar de que siempre se ha malinterpretado la conexión existente entre el norte y el sur del Gran Río. Se ha tachado incluso de inexistente, cuando en realidad se trataba de una conexión muy particular y fuerte que viene desde épocas precolombinas. El desconocimiento de la Guayana era aún más sorprendente a mediados del siglo XX. Antes de 1950, en las escuelas y universidades venezolanas no se podía enseñar con precisión el nacimiento del Orinoco. Una idea, pero no la certeza. Eso tenía implicaciones, grandes y terribles implicaciones para la demarcación del territorio. Gracias a la expedición de límites venezolana, francesa, evito llamarla al revés porque siempre tendemos a minusvalorarnos, y lo digo, por supuesto, orgulloso y sin resabios de mis propios orígenes familiares, se logrará una mejor aproximación a un mundo extraordinario. Sin embargo, todavía podemos conocer mejor sus implicaciones. La expedición ha sido relatada por diversos autores, como el propio Franz Rizquez Iribarren en su libro Donde nace el Orinoco, o Pablo Anduce en Chailly-Licó, o el libro de Joseph Grelier Hacia las fuentes del Orinoco. Faltaban, entre otros, dos testimonios extraordinarios, el del doctor Carbonell, jovencísimo médico de la expedición, y el del profesor José María Cruchen, experto arqueólogo y conocedor de la sociodiversidad venezolana. El de Cruchen, lamentablemente, lo tenemos solo de manera, por ahora, fragmentaria. Julie, como no se podía esperar menos de una nieta de su abuelo, Julio César Salas, el gran etnógrafo y antropólogo, ha rescatado la visión y la perspectiva del doctor Carbonell y nos la ofrece en su muy bien documentado libro, serenado además por la distancia de los años. Esta obra la presenta ahora la editorial Ítaca en su versión digital. Es un gran acierto comenzar la labor de este nuevo grupo editorial con un libro de tanta trascendencia para la venezolanidad, para nuestra esencia, nuestras identidades y culturas, dicho todo en plural, y para nuestro futuro. Otro futuro del que pareceríamos tener, que requiere conocer, valorar y reencontrarse con su pasado remoto y reciente. Julieta Salas de Carbonell, nuestra querida Julie, no necesita una bienvenida al Alto Orinoco, que ella misma recorrió a mediados de la década de 1980, pero sí un agradecimiento profundo por su contribución. Gracias, Julie. Gracias igualmente, Esion Heber, y gracias eternamente, Milagros,
Gracias, profesor David Ruiz Chatén, por coordinar el evento y gracias a todos por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones e impresiones. Muchas gracias. Excelente, profesor Horacio, muy bueno su trabajo, muy interesante. Un trabajo con perspectiva historiográfica, es decir, un poco el recuento de los libros que se han publicado sobre el tema y sobre esa región cultural milenaria del Orinoco. Excelente su exposición. Ahora le toca el turno de la palabra al doctor Gerardo Vivas, doctor en Historia de la Universidad de Salamanca y profesor asistente, profesor visitante del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana. Acaba de publicar en el Papel Literario del Nacional una aguda reseña sobre el libro El misterio de las fuentes de Julieta Salas de Carbonell. Con ustedes, pues, sin más preámbulos, el profesor Gerardo Vivas. ¿Escucha? ¿Me salí ¿Se yo? me escucha? Sí, se escucha. Estoy tratando, David, de pasarles a ustedes mis láminas en PowerPoint, pero no sé qué estoy haciendo mal. No me las pone. Ok. A ver si... Creo que tenía que darle a... Hay que darle al share. Al share. Que eso está... Flecha. Botón verde abajo que dice Eso. compartir pantalla. Sí, no, ya le di, pero ahora me está apareciendo que hay una ventana que no sé. Vamos a ver si elimino esta ventana. Ya le di, pero empezó a hacerme unas preguntas un poco raras ahí. Ahí donde dice PowerPoint, ahí. ¿Le doy aquí? Sí. Esta es la presentación. De acuerdo. Ajá. Ok, aquí la tengo. Y ahora, New Share, le doy New Share. Ya la Abajo, estamos, como ya la cuando va a estamos, presentar una pantalla, una presentación de PowerPoint. A ver, bueno, en mi pantalla tengo abierta la presentación mía. O sea, dile que ya está compartiendo la pantalla, que lo que necesitamos es que abra. Profe, ya está compartiendo la pantalla. Y La aquí la estamos tengo viendo. abierta. Sí, Sí, la sí, estamos Ya la se ve perfecto. Es que Entonces, Lo que tiene, modo presentación. lo que tienes que darle donde dice modo presentación, donde está como una flechita. New Share, ¿qué dice? En verde. En la inferior derecha de su presentación. no, En la parte inferior derecha de su presentación, al lado después de, ajá, allí. Ahí estamos listos. no. No, todavía no. Ahora Ahí, sí. ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Sí. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Entonces, inicio. Inicie. Sí, por favor. Bueno, Dele. buenas tardes a todos. Disculpen las torpezas, pero bueno, aquí estamos ya empezando. Bueno, por supuesto, en primer lugar, saludar a todos los amigos, al rector Sharifker, las demás autoridades universitarias, muy particularmente saludar a la señora Julieta Salas de Carbonell, que es la que ha hecho posible este evento y esa maravilla del libro que se llama El misterio de las fuentes. También saludo a los representantes de la editorial Ítaca por ese excelente producto editorial. Gracias en particular al profesor Ruiz Chatén por la invitación, demás colegas y amigos, saludos para todos. Bueno, fíjense, aquí tengo yo en la primera lámina, con ese título, narrar lo heroico durante siglos. Aquí algunos de los que me precedieron ya repasaron el hecho de que desde el siglo XVI
se está intentando narrar esa gran aventura que fue... ¿Aló? Apagó el micrófono. ¿Aló? Adelante, profe. Adelante. Gerardo Vivas apagó el micrófono. Un momentico, ahora, creo que ahora sí se me escucha otra vez, ¿no? Sí, Sí, se oye perfecto. bien. Se oye Muy bien. bien. Bueno, no sé cuánto se cortó de lo que no me escucharon, pero igualito voy a continuar con lo que el esquema que tengo aquí para la presentación. Decía que el libro de la señora de Carbonell es el primer relato que tiene un fin exitoso, es decir, se encuentran las fuentes del Orinoco después de que durante siglos todas las demás crónicas y relatos no pudieron llegar a ese relato del encuentro final, ¿no? Eso ya es una primera característica que le da mucho valor al libro, como es lógico, ¿no? Claro, fíjense, ahí estoy yo delineando en blanco al doctor Carbonell. Esta foto la obtuve del libro, ¿no? Ahí está un grupo de los exploradores. Y al doctor Luis Carbonell lo tengo silueteado en blanco, porque es que yo lo estoy calificando como el héroe de los héroes, o el héroe entre los héroes, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno lee el libro, y lo que le tocó al doctor fue, o sea, no solamente estar salvando gente, casi permanentemente, con todo tipo de accidentes y enfermedades, ¿no? Sino incluso salvarse él mismo, porque él mismo tuvo accidentes, ¿no? Entonces yo creo que a él se le debe buena parte de esa heroicidad que estamos destacando. Yo quiero también destacar el hecho de que y fue lo que intenté reseñar en lo que publicó el Nacional acerca del libro, el mérito de que la narración por parte de la señora Carbonell está tan bien lograda que uno comienza a leer el libro, uno no lo puede soltar. Y añado algo más. Por supuesto, como el libro es tan intenso, reúne tantas acciones, yo decía en la reseña que prácticamente no todo es un desenlace, porque permanentemente están sucediendo cosas, algunas graves, algunas sorpresivas, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma de narrar, como lo logró la señora Carbonell, pues es un obsequio para el lector. Y por eso yo también hablaba de que hemos tenido los lectores una aventurosa recepción, porque es que el libro no provoca soltarlo, ¿no? El libro, yo añado algo más, muy personal. Yo comencé la lectura y me atrapó de tal manera que leer tanto suceso intenso a mí me cansaba. O sea, yo no podía soltar el libro y yo después de haber leído 2 o 3 capítulos seguidos, el libro tiene más de 400 páginas. ¿Eh? Entonces, yo mismo, leyendo a los expedicionarios cansados, yo terminaba cansado. Pero eso no solamente no me alejaba del libro, eso me acercaba y me impulsaba a seguir leyendo. Bueno, en 2 días lo terminé, ¿no? Yo quiero también comenzar añadiendo otra cuestión, ¿no? El libro es una puerta a las aproximaciones transdisciplinarias y multidisciplinarias, porque como algunos también de los que ya me antecedieron han resaltado, el libro se puede leer y se puede enfocar desde muchas perspectivas. Ahí está no solamente lo científico, está lo antropológico, está lo literario, está la oralidad de los indios y un etcétera muy largo. Y ese libro está desempeñando un papel muy importante en cuanto a que es una invitación permanente a que se aproxime todo tipo de público, ¿no? Y yo creo que eso hay que resaltarlo muy particularmente. El rector Sharifker decía en su presentación que, sobre todo porque el libro nos acerca muy efectivamente a un territorio que no conocemos. Entonces, creo que mejor manera de conocerla no hay. Con eso paso a hablar de un trabajo de edición reciente. Disculpen que ahora esto se me fue a la lámina que no era. Ajá.
Ese es un trabajo del año 2019 del autor Luis Manuel Cuevas Quintero. Se titula Imaginación geográfica y territorial en el río Orinoco. Y es un análisis que él hace de la poesía de Andrés Eloy Blanco, Luz Machado y Juan Liscano, que durante el siglo XX escribieron poesía acerca del río Orinoco. Bueno, el valor de ese trabajo es un artículo bastante breve en una revista especializada, la revista Imagonautas. Tiene la aportación tan importante de que nos destaca el hecho de que uno se puede apropiar de ese territorio de muchas maneras. No solamente visitándolo, cosa que es muy difícil. Es muy difícil visitar el Alto Orinoco. Se puede visitar apropiándose del territorio por otra serie de instrumentos, entre ellos el instrumento literario, no solamente la poesía, la novela. El doctor Bior destacaba algunas de las novelas más importantes que se escribieron sobre la Amazonía venezolana o el Orinoco, y eso nos lleva a destacar el hecho de que las miradas territoriales que se pueden proyectar al Orinoco, y concretamente al Alto Orinoco y a sus fuentes, es una forma de apropiarse del territorio. Por eso yo quise otra vez destacar lo que comentaba el rector Sharifker. Nos podemos apropiar del territorio no solamente por las fuentes tradicionales, textuales, literarias u orales, sino ahora con la tecnología. Es decir, ahora tenemos Google Maps y tenemos Google Earth, y ahora más adelante presentaré unas laminitas, un poco para ver cómo también nos podemos apropiar y conocerlo, y por supuesto quererlo, ¿no? El autor que acabo de citar, por ejemplo, cita, y estoy entresacando algunos versos del poema de Andrés Eloy Blanco que se titula Canto al Orinoco. Y yo destaco en rojo algunas partes de esos versos. Orinoco de agua beligerante, rueda en una quebrada, brinca en las cataratas. Esto lo destaco porque eso lo tuvieron que enfrentar los exploradores, ¿no? Los excursionistas. Corta en dos la sabana, mojando en tus fuentes oscuras. Eso lo escribe Andrés Eloy Blanco el año 36. Por supuesto, todavía falta tiempo para que se descubran las fuentes. Entonces aquí las fuentes siguen ocultas, ¿no? Tú saldrás de tus fuentes, el dios de la Parima. Tú sales de las manos de tu montaña como sale un milagro de la mano de Dios. Como todas las noches, de la jaula del cielo, se escapa y va a los campos el pájaro del sol. Es decir, para Andrés Eloy Blanco todavía las fuentes son tan misteriosas que solamente se presentan como un milagro de Dios o se pueden presentar como un milagro de Dios, ¿no? Con respecto a Luz Machado, que ya escribe el año 53, ya descubiertas las fuentes, fíjense cómo cambia ahora la poesía. Me acerco a ti, es que ahora sí se puede acercar, porque ya las fuentes están descubiertas. Buscando la verdad sobre la tierra, ya la verdad apareció. Aquí donde es más solitaria y pura, reclamando también su breve espejo y el sitio de su amor. Y termina con un verso mucho más adelante, refiriéndose a las fuentes. La antigüedad naciendo. Fíjense qué metáfora tan maravillosa. Una antigüedad que ahora la podemos ver nacer, ¿no? Fíjense, y ahora voy a referirme a un trabajo que acaba de aparecer, en verdad tiene fecha 2019, es del estimado colega, el profesor Edgardo Mondolfi Gudat. Eso apareció en el boletín de la Academia Nacional de la Historia. Se titula Alexander von Humboldt o El viajero amable, del año 1799 del 2019, ¿no? Y yo le estoy muy agradecido al doctor Mondolfi que haya publicado esto, porque esa es la mejor introducción que yo he leído como artículo especializado a la obra de Humboldt y a la presencia de Humboldt en Venezuela y en el Orinoco, ¿no? Yo quiero destacar ahí algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que además el doctor Mondolfi añade algo muy personal, que es que en primer lugar, él es egresado del Colegio Humboldt. En segundo lugar, él es hijo de un zoólogo, el doctor Mondolfi Otero,
Entonces, Edgardo, la primera vez que lee la famosa obra de Humboldt, El viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, es con una edición de su padre. Entonces, la cercanía de Edgardo a esa historia oniroquense, pues tiene unas características muy personales y muy valiosas, ¿no? Edgardo hace otra serie de observaciones, por ejemplo, acerca de que el trabajo de Humboldt no era meramente científico o solamente científico. Por la parte científica, aquí está, por ejemplo, un borrador que elaboró Humboldt cuando iba pasando por la confluencia del río Apure y el río Orinoco. Fíjense que esas son anotaciones en las cuales hay inclusive cálculos, hay anotaciones de las coordenadas y hay otra serie de detalles que reflejan el trabajo de un científico como tal, ¿no? Con esos borradores de Humboldt se iba haciendo la cartografía ya un poco más organizada y más formal. Y hablando de la precisión de Humboldt como científico, aquí está un dibujo del propio Humboldt del huacarí. Es un mono del Alto Orinoco. Y con este primer dibujo de Humboldt, entonces se hacían ilustraciones posteriores que iban afinando un poco más la pupila y el trazo del dibujo, hasta que hoy en día podemos comparar con el huacarí verdadero tal cual es, ¿no? Entonces fíjense que aunque no es una reproducción perfecta en esos dibujos, pero por lo menos empiezan a dar ideas, ¿no? Fíjense, ahora me quiero acercar, por el poco tiempo que tengo, he hablado de aproximaciones textuales. Las aproximaciones orales son particularmente los relatos indígenas, más otra serie de relatos que los exploradores pudieron hacer. Pero es que ahora tenemos otra posibilidad, ¿no? Que es aproximarnos con la tecnología satelital, ¿no? Aquí estoy poniendo una imagen extraída con Google Earth y estoy señalando, aquí están las fuentes del Orinoco, ¿no? Pero fíjense, si subimos un poco más el satélite, ¿no? Ahí siguen estando, ahí señalo dónde están las fuentes del Orinoco. Y yo quiero resaltar el hecho de que entre los trabajos que pasaban los exploradores durante siglos, estaba el tema del calor. La señora Julieta Salas de Carbonell narra, por ejemplo, que en buena parte de la exploración por el río, iban en canoa, pero iban desnudos por el calor insoportable. Entonces, claro, hoy en día, ¿cómo podemos explicar eso? Bueno, estamos apenas a 2 grados por arriba del Ecuador, la famosa línea equinoccial. Por cierto, de ahí viene el título del libro de Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales. Es decir, viaje a las regiones tropicales de la América, en este caso de la América del Sur, ¿no? Pero fíjense, la señora Carbonell nos da las coordenadas de las fuentes, que son, en este caso, están anotadas un poco más abajo de la flecha roja. Son 2 grados 19 minutos de latitud norte y 63 grados 21 minutos de longitud oeste. Entonces, eso explica el calor en una selva muy cerrada, impenetrable, en la cual el río se va estrechando. Fíjense, en la foto de arriba pongo un poco el río Orinoco todavía cuando no ha llegado al Alto Orinoco, ¿no? Todavía está más o menos en la zona intermedia, ¿no? Pero fíjense cómo se empieza a ver allá arriba lo cerrado, lo impenetrable de la selva. Ese río allá arriba, en la foto superior a mano izquierda, no tiene riberas y la selva es tan apretada que no podían bajarse a buscar alimentación. Entonces pasaban hambre. En la foto del lado derecho de abajo ya está prácticamente el Orinoco muy arriba, muy cerca de las fuentes, donde es prácticamente un caño, ¿no? Fíjense, ahí está la confluencia del río Caciquiare con el Orinoco. Y aquí pasa la misma situación, ¿no? Fíjense lo impenetrable de la selva, lo cerrada que es. No hay riberas para bajarse y buscar alimentos. Eso de verdad fue un verdadero problema para los exploradores desde el siglo XVI hasta hoy en día. Todavía hoy en día esa situación se mantiene, ¿no? Fíjense, vamos a hacer un rápido recorrido, ya hoy estoy casi terminando, porque la aproximación puede hacerse con errores o sin errores, ¿no?
ahí estoy poniendo yo con un instrumento cartográfico el desarrollo del río Orinoco y voy a señalar la Esmeralda, que es el último puerto fluvial casi que todas las exploraciones alcanzaban. De ahí adelante, el Alto Orinoco ya era muy difícil continuar la exploración, ¿no? Y están las fuentes a mano derecha. Ahora fíjense, a mí me decía un amigo, pero bueno, ¿por qué se quejan tanto si entre la Esmeralda y las fuentes no hay no llegan a 300 kilómetros? Y yo le dije, sí, pero estás haciendo el cálculo en lineal. ¿Qué pasa si tú mides la trayectoria curva llena de meandros del Orinoco hacia arriba? Ya son 418 kilómetros. Entonces, eso implicaba el trabajo adicional y los padecimientos que venían, ¿no? Fíjense, aquí está también la que llamo yo cartografía teórica, y voy a hacer el trazado en rojo por esos meandros, todo lo que había que pasar. Claro, pero esta es una cartografía teórica. ¿Qué pasa si nos vamos a la cartografía real con el Google Earth? Fíjense, ahí es muy difícil a esas alturas notar un poco la trayectoria del río, ¿no? Pero vamos a hacer el trazado en rojo, vamos a recorrerlo y fíjense cómo esa es la parte, creo que les costó más trabajo a los exploradores, porque es lo que he venido señalando. Ahí están los afluentes en verde. Cada vez que, acuérdense que van subiendo, ¿no? Van de izquierda a derecha de la pantalla. Entonces, cada vez que encontraban un afluente, tenían que medir el volumen del caudal a ver cuál era el afluente que tenía el caudal más fuerte para seguir ese caudal y entonces eso con toda probabilidad era lo que los iba a llevar a la fuente, ¿no? Termino con esta última lámina. Una de las razones que a mí me dejó deslumbrado del libro es, por supuesto, la parte más antropológica y es un momento en el cual un maquiritare que tenían ellos como porteador y ayudante, llamado Dawashuna, los sentaba en las noches a relatarles un poco sus propias leyendas maquiritares, ¿no? Esta es la leyenda de la creación del mundo. La leo y termino mi exposición. El hombre y la mujer soñaban que Dios estaba soñando con ellos. Soñaban que en el sueño de Dios la felicidad era más fuerte que las dudas que Dios podría sentir mientras soñaba. Los creaba y cantando decía Dios, al romper este huevo nacerá un hombre y nacerá una mujer, y juntos vivirán y morirán. Señalo en rojo lo que quiero destacar con lo que viene un poco más adelante, pero nuevamente nacerán y nuevamente volverán a nacer y nuevamente lo harán. Y nunca dejarán de nacer porque la muerte no existe. Y juntos vivirán y morirán, pero nuevamente volverán a nacer y nuevamente lo harán. Fíjense que ahí hay una contradicción que podríamos calificar un poco de ingenua, pero estamos hablando de otra cosmología, ¿no? Estamos hablando de otros conceptos. Bueno, eso en el libro de la señora Carbonell es parte de los ingredientes que hacen que el libro no se pueda soltar. Bueno, no sé si estoy ya un poco pasado. Esto fue la exposición mía. Gracias por su atención. Y entonces terminamos aquí. Buenas tardes, excelente Gerardo. Verdad que hemos tenido una tarde completa, pues. Por un lado, el profesor Bior hace una aproximación de las principales fuentes literarias e históricas sobre los orígenes del río Orinoco. Y Gerardo ahora nos completa pues con una visión geográfica, geohistórica, cartográfica. Muchas gracias, profesor Gerardo. Excelente su exposición. En estos días apareció en el papel literario del Nacional publicado una reseña del doctor Gerardo Vivas sobre el libro de Julie Salas de Carbonell. Bueno, perfecto. Gracias, David. Le toca hablar a la autora del libro, El misterio de las fuentes, una activista de la cultura, luchadora, de energía inagotable, simplemente pues Julie Salas de Carbonell. Tiene la palabra. Buenas tardes. Para mí ha sido una gran satisfacción escuchar a la gente que yo, de mis más profundos afectos, recordando la gesta del Orinoco. Gracias por todos.
quisiera contarles un poquito cómo fue que escribí este libro. Aquí tengo unas palabras escritas porque algunas veces uno se excede, así que si me excedo agradezco que me llamen la atención. Bien. Para mí es un motivo de gran satisfacción presentar una nueva edición del Misterio de las Fuentes, la saga del Orinoco, esta vez con el sello Historia de la editorial Ítaca. Y quisiera recordar con ustedes los motivos que me impulsaron a escribir El Misterio de las Fuentes. Casi todas las noches nos sentábamos a cenar en familia, pero más que hambrientos de comida, estábamos ansiosos de continuar escuchando las historias fantásticas que mi marido Luis Carbonell nos relataba de los meses que pasó en el entonces llamado Territorio Federal Amazonas, embarcado en una aventura decimonónica en pleno siglo XX. Recién graduado como médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela, Luis, que solo tenía en ese momento 26 años, decidió, antes de continuar su especialización médica, en darle un giro a su vida, participando en lo que algunos consideraron una locura, pero que para él no era más que una continuación de las expediciones que bajo los auspicios de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle lo habían llevado a recorrer medio país. Este libro es el resultado de muchas horas de sobremesa en que todos quedábamos atónicos y embrujados por el relato que nos hacía este joven que desafió el peligro para participar en esta expedición, que emulando las de la conquista, recorrió selvas ignotas y descubrió las fuentes tan elusivas del río Orinoco. Fuentes que habían sido la meta a través de los siglos de aventureros en busca de la mítica Manoa y del fabuloso El Dorado. Por supuesto que este libro tiene muchísimas influencias de otros y también está basado en los relatos de Pablo Anduce, René Lichí, Josep Gallier y Frank Gilibar. La idea original de este libro fue de la sobrina de Luis, la hija del arquitecto Diego Carbonell, María Cristina Carbonell Berno, de Barrios. Ella fue la iniciadora de este proyecto y sus ideas me sirvieron como guía. Otros amigos me prestaron valiosa ayuda y colaboración y aclararon dudas, muy especialmente, y un mensaje de recuerdo, un cariño expreso para el doctor Manuel Rodríguez Campos, quien revisó los datos históricos. También los revisó Margarita Arriba, allá en la Universidad del Zulia. Milagros Socorro fue mi guía. Con ella empecé a escribir y nunca jamás olvido que me decía foco. Blas Brunicelli y Guillermo Wittenbury me aportaron valiosos datos sobre la medicina que se practicaba a mediados del siglo XX en asuntos militares, de los cuales completamente neófita soy. Tengo que agradecer la ayuda de Henry Cubillán, que fue mi guía en todos estos vericuetos. En la Academia de Ciencias de Caracas, que fueron los primeros que hicieron la edición primigenia de este libro, ya hace casi 10 años, y muy agradecida al doctor Antonio Machado, que fue el encargado, el editor en ese momento, y agradezco también la colaboración de mi profesor Leandro Aristigueta, excelente profesor en la Universidad Central, de Claudio Difano, querido amigo, y de Omar Hernández, el secretario ejecutivo de FUDESE, gran conocedor del Amazonas. También tengo que recordar en Mérida a María Luz Salas de Morales y a Pedro Salinas de la Universidad de los Andes, y en Caracas también a Horacio Bior Castillo. Esta vez no como presidente de la Academia de la Lengua, sino como director del Centro de Antropología Cruzen del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ahí también agradezco y agradecí a Erika Wagner y a Stan Fulsen su ayuda y sobre todo su guía. El personal de la Biblioteca Marcel Roche,
con Giovanni de Meléndez en el IBIC, el licenciado John Narváez de la Casa de Estudio de la Historia, Fundación de la Empresa Polar, mis profesores de la UNIBET, que fueron guías especiales en estas aventuras de la escritura, tanto el profesor David Ruiz Chatén como el profesor José Alberto Olivar. ¿Qué más puedo decir? Los amigos de Luis, que nos sentábamos a la sobremesa, manteles, conversando sobre esto. Y ¿a quién más? A mi marido Luis Carbonell, que fue la inspiración para escribir el libro que él no quiso escribir. Porque para él, a pesar del tiempo que había pensado, los recuerdos del Orinoco todavía lo hacían padecer, los mosquitos, las moscas, todos los horrores que tuvo que padecer en ese viaje. Y también no solamente físico, los horrores físicos, sino también la parte de la psiquis de los expedicionarios, que estuvo muy sumamente apaleada por las circunstancias. Bueno, no me queda más sino agradecer inmensamente a todos los que se han molestado esta tarde en participar y en escucharme, y espero que el libro sea para todos una aproximación y una ventana para el mundo fabuloso del Orinoco. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, doña Julieta, excelente su exposición, siempre de la parte espiritual, la parte afectiva, desde el cariño, desde el afecto, habla con el corazón, doña Julieta Salas de Carbonell. Quería disculpar a Milagros Mata Gil, la doctora Milagros Mata Gil, y al doctor Siogenberg Álvarez Arias, que no tienen conectividad, están en Los Teques y no tienen conectividad y no pudieron intervenir. Ellos iban a hablar más de todo el proceso de la construcción editorial del libro. Iban a hablar de esa parte, pero lamentablemente no se pudieron conectar. De todas maneras, este no es el único evento que se hará, porque se están conmemorando 70 años del descubrimiento de las fuentes del Orinoco y se realizarán otras actividades en este sentido. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud a alguno de los, a Julie, sobre todo a los autores? Nos queda algo de tiempo, unos minutos. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Yo quiero felicitar un momentico la presentación y agradecer el cariño y el honor hacia mi hermana. Muchísimas gracias y felicitaciones por este bellísimo acto. Muchas gracias a todos. Pues este acto debería terminar pues con un brindis, con unos granos de cacao o con unas flores de la selva sobre el libro, pero lamentablemente hoy día la enfermedad, la pandemia nos tiene solamente en el acto virtual. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Esperen, tenemos otros actos. Están los 90 años del Plan de Barranquilla. Están preguntando que dónde se puede adquirir el libro. Julie. El libro está a la venta en Amazon hasta ahora solamente por electrónico. Ya el físico que nos editó la Academia de Ciencias está agotado. Se va a tratar de hacer una nueva edición en papel, pero ustedes saben, los costos son muy grandes. Poco a poco. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas tardes. Excelente las disertaciones de los tres expositores y les haré llegar luego la grabación. ¿Cómo le pongo yo una cosa escrita? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, David. Hasta luego. Saludos, profesor David Ruiz. Gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes y bueno, espero que podamos volver a conversar nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí.